conversar sobre la importancia de gestionar riesgos operativos en instituciones públicas. Bueno, acá en las entidades del Estado, cuando un proceso falla, no solo se retrasa una tarea o se pierde un recurso, lo que realmente está en juego es algo más delicado, que es la confianza ciudadana. La ciudadanía espera que sus trámites fluyan, que los servicios funcionen, que sus datos estén seguros y que la administración pública actúe. eh, los servicios funcionen y que sus datos estén seguros y que la administración pública actúe con responsabilidad. Pero eso solo es posible si gestionamos los riesgos operativos con visión, metodología y compromiso. ¿Por qué este tema es importante? Porque vivimos en un entorno cada vez más exigente, complejo y transparente. Hoy, actualmente, un error humano, un fallo en un sistema, una omisión en un procedimiento puede escalar rápidamente, puede afectar a miles de personas, generar una crisis institucional o volverse viral en redes sociales. Por eso, gestionar riesgo operativo no es un lujo ni una tarea administrativa más, es parte del corazón de un buen gobierno. Ahora bien, aquí tenemos una definición que, ¿qué es el riesgo operativo? El riesgo operativo es un riesgo de pérdida derivado de procesos inadecuados, fallos humanos, tecnológicos o eventos externos. Tenemos estos tipos de riesgos que vemos acá en pantalla, que tenemos los errores administrativos, que son fallas cometidas durante la ejecución de tareas rutinarias o documentales, como el ingreso incorrecto de datos, la omisión de pasos en procedimiento o un mal manejo de expedientes o archivos. Un ejemplo clarísimo es cuando se registra mal un número de identificación de un beneficiario, de un ciudadano, provocando un error, por ejemplo, en una ayuda económica. Ese es un ejemplo súper claro. Fallos tecnológicos, por ejemplo, interrupciones, errores o vulnerabilidades en los sistemas informáticos, las plataformas digitales o equipos tecnológicos que soportan procesos institucionales. Un ejemplo facilísimo es la caída de sistemas de atención virtual, que impide que la ciudadanía realice algún trámite en línea. Los procesos obsoletos o mal definidos, bueno, estos son los que no están actualizados, ¿no? Son poco claros o no se encuentran debidamente documentados, por lo que genera ineficiencia, duplicidad de esfuerzo o vacío de control. Un ejemplo puede ser un proceso de contratación que no especifica tiempos ni responsables claros, lo que causa demoras y pérdidas en la trazabilidad. Tenemos el otro punto, que es el de corrupción o fraudes internos, que bueno, hay conductas intencionales por parte de colaboradores, ¿cierto? Que buscan obtener beneficios a través de un mal uso de recursos, manipulación de procesos, entre otros. Vamos a pasar por acá. Acá tenemos, por ejemplo, una diferencia entre riesgos operativos y otros, por ejemplo, tenemos el estratégico, el financiero y legales. Acá en este cuadro tenemos, por ejemplo, el riesgo operativo. ¿Qué lo caracteriza? Tenemos la falla en procesos internos, personas, tecnología o eventos inesperados. Un ejemplo, en lo público, error en la base de datos de beneficiarios. Ahora, tenemos el riesgo estratégico. ¿Qué lo caracteriza? Las decisiones mal orientadas que afectan los objetivos institucionales a largo plazo. Tenemos el ejemplo en lo público, puede ser la implementación de una política pública sin diagnóstico previo. El riesgo financiero, tenemos la pérdida relacionada con el manejo de recursos, presupuestos o ingresos. Un ejemplo público, un mal cálculo de presupuesto de una obra. Riesgo legal o normativo, tenemos el incumplimiento de leyes, regulaciones o normas aplicables. ¿Cuál es el ejemplo? En lo público, no respetar las normas de contratación. Aquí tenemos, bueno, las consecuencias de una mala gestión. Tenemos, bueno, ejemplos de fallos operativos. Por ejemplo, tenemos un error en el pago de subsidios, tenemos, bueno, una pérdida de información ciudadana, caídas de un sistema durante emergencia, que esto, bueno, esto en lo que sí comentaba anteriormente, siempre se ve lo de la caída del sistema durante emergencias, errores de pago, entre otros. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, daño reputacional, pérdidas de confianza ciudadana, costos económicos, intervenciones externas, auditorías, sanciones, entre otros.
¿Cómo gestionar los riesgos operativos? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el punto A, que es identificar el riesgo, por ejemplo, por medio de un mapeo de procesos clave, escuchar al personal de primera línea, usar matrices de riesgos. Tenemos como opción B la evaluación y priorización, ¿cierto? Que es qué impacto tendría este riesgo, qué probabilidad hay de que ocurra. Tenemos el C, que es la implementación de controles, procedimientos claros y documentados, separación de funciones, capacitación del personal, automatización donde sea posible. Tenemos el D, que es el monitoreo y mejora continua, que bueno, están los indicadores de gestión, las auditorías internas, retroalimentación constante. Rol de la tecnología en la gestión de riesgo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el sistema de gestión de riesgo, ¿cierto? Que bueno, que son plataformas tecnológicas diseñadas para identificar, evaluar, monitorear y reportar riesgos de manera integral de una institución. Tenemos el siguiente, que es la automatización de flujos y alertas, que son herramientas tecnológicas que ciertas tareas, notificaciones y decisiones operativas ocurran de forma automática sin depender de la acción manual constante de una persona. Big Data para detectar anomalías es el análisis masivo de grandes volúmenes de datos, que es, bueno, digamos que está entre los estructurados y no estructurados, donde permiten identificar patrones de comportamientos inusuales y riesgos ocultos que no son evidentes en métodos tradicionales. Ciberseguridad como pilar. ¿Por qué ciberseguridad como un pilar? Porque la mayoría de los procesos institucionales hoy dependen de sistemas digitales. Si estos sistemas son vulnerables, el riesgo no solo es operativo, también es reputacional, legal y estratégico. Cultura organizacional y liderazgo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el liderazgo que valore la prevención, ¿cierto? La cultura de decir no ocultar, la formación continua, la gestión del riesgo como parte del ADN institucional, ¿cierto? Para poder llevar una buena cultura siempre hay que manifestar y actuar de forma inmediata para evitar errores, y tomar acción. Y acá, bueno, acá para concluir, bueno, los riesgos operativos están presentes todos los días. Es un trámite, una decisión administrativa en un sistema informático. Debemos tener en cuenta que las consecuencias pueden ser costosas, pueden ser visibles, pueden ser dañinas, no solo para los procesos, tengamos en cuenta que también para la imagen institucional y la confianza pública. Pero también podemos aprender o hemos aprendido que se puede gestionar con metodologías adecuadas, tecnología, controles efectivos y sobre todo con una cultura organizacional que priorice la prevención ante la reacción, que era lo que le comentaba en la diapositiva anterior o en la lámina anterior de la cultura organizacional. Es importante siempre manifestar y actuar de forma inmediata si el riesgo tiende a ser crítico.